Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero que se preparen ahí con su Biblia, algo con que anotar, estén bien tranquilos para el mensaje del día de hoy. Y para él vamos a ir a Oseas en el capítulo 2, versículo 14, por favor. Oseas capítulo 2, versículo 14. Es un texto muy conocido. Vamos a leerlo. Dice: Por eso, ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Vamos a orar. Señor, gracias por el día de hoy, por tu palabra, por esas palabras tiernas que siempre tú grabas en nuestro corazón. Oro por cada persona que está ahí, por las familias que están reunidas, Dios. Y pido, Señor, que sobre todo tu Espíritu Santo hable a su corazón. Y que lo que tú estás dando, Señor, quede grabado allí, Señor, como algo sólido que lo sostenga. Señor, gracias por este día, por esta semana que comenzamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. He venido recordando en estos domingos en una serie muy importante de cómo escuchar a Dios. Recordemos algo, no debe ser preocupación para nosotros si Dios habla. Hace 8 días les compartía que es una pregunta frecuente que a uno le hacen como pastor. ¿Cómo habla Dios? No, Dios habla de muchas maneras. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y varios textos el Señor simplemente afirma: si escuchan mi voz y me obedecen fielmente, las bendiciones van a llegar. Entonces nuestra preocupación no es que Dios hable o no hable. Nuestra preocupación es qué hacemos con lo que Dios nos diga. Es la obediencia, es escuchar, ser muy sensibles y ser obedientes. ¿Qué hemos tocado? La primera predicación de hace 15 días hablábamos precisamente que Dios habla y cómo identificar qué es Él y no otro. Hace 8 días tocábamos cuáles son las actitudes que Dios espera en nosotros para poder escuchar y responder a la voz de Dios, así como cuáles son los resultados que Dios espera. Si no las has visto, te recomiendo aquí en estos canales, en la página puedes encontrar estas predicaciones. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es cuando Dios nos aparta para hablarnos. Y le he puesto a la predicación las palabras tiernas de Dios, porque ese texto dice: la voy a seducir, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Vengo leyendo un libro que me regaló mi esposa. Es un libro de Timothy Keller sobre el dolor y el sufrimiento, cómo atravesar el dolor y el sufrimiento de la mano de Cristo. Y hay una historia que es realmente dura. Es una familia súper linda, incluso siervos de la iglesia. Y un día una de sus hijas más pequeñas tiene un accidente casero en un parque, simplemente se golpea en la cabecita. Había familiares incluso que son del sector médico y le dijeron: no tiene nada, no hay problema ninguno. Así pasó durante varios días, pero la nena tuvo un dolorcito y decidieron llevarla al médico. Cuando la llevaron al médico, efectivamente la niña no tenía nada, pero de una manera totalmente irresponsable, una de las personas hizo una demanda. Allí comenzó un proceso donde, suponiendo una violencia intrafamiliar, le quitaron a sus 3 hijos por 9 meses. De una manera totalmente injusta. Una familia perfecta, linda. Todo el mundo que hablaba de ellos decía: es imposible. Fue necesario abogados, todo lo demás. Finalmente esto termina muy bien. Ella perdona a la persona que hizo ese informe. Incluso al final cuenta que tuvo una reunión diciéndole: yo simplemente te pido el favor que seas responsable. Mire, la gente de la clínica le pedía perdón. Porque le dijeron: privamos a ustedes y a sus hijos 9 meses de estar juntos. Pero quiero leerle lo que ella escribe. Dice: mi familia y yo estamos humildemente agradecidos por el sufrimiento que nuestro padre soportó junto a nosotros. Sin él, estaríamos viviendo cómodamente nuestra vieja normalidad, en lugar de estar viviendo con valentía nuestra nueva normalidad. Vieja normalidad, nueva normalidad. Y creo que es parte de lo que Dios viene haciendo en este momento. Yo quiero que te prepares. A continuación hay un testimonio de una niña que es miembro de la iglesia. Escúchalo muy atentamente. Ya vuelvo y volveremos a hablar. Hola, hola iglesia.
Soy Jamie Castillo, me reúno en Casarroca, Sabana Norte hace un año. Conozco de las cosas de Dios desde muy pequeña. Soy bióloga de profesión, me dedico a la investigación y gran parte de mi trabajo transcurre en el campo, así que tengo la bendición de conocer muchas áreas naturales, muchas zonas rurales de nuestro país. Y hoy vengo a contarles una historia de vida, un milagro donde el Señor salvó mi vida, renovó mi situación espiritual con Él, renovó mi intimidad. Y son esas experiencias que te cambian la vida, que tú miras atrás y definitivamente no vuelves a ser el mismo. Fue hace 2 años, yo me encontraba viviendo situaciones que no están muy lejos de pronto de las que tú estás viviendo hoy. Tenía situaciones económicas difíciles, mi familia también las atravesaba, estaba en una relación sentimental donde mi pareja venía experimentando unas ciertas circunstancias complejas una tras de otra y eso también hizo un poco difícil y hubo distanciamiento en esa situación sentimental y el Señor me mostró en ese momento. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro que se llama Experiencia de Vida, se lo recomiendo, Experiencia de Vida. Llevaba 2 meses leyéndolo, estaba en un punto donde estaba tocando la consagración y el Señor me puso a orar de una manera específica, una manera muy puntual donde yo le entregaba mi consagración a Él, donde me consagraba realmente de una manera genuina y yo le oraba diciendo, Señor, te entrego mi corazón. Y yo sabía que al entregarle mi corazón implicaba esa relación sentimental y yo le entregaba mi profesión y yo sabía que eso involucraba mi futuro profesional y quizás los años que me había dedicado a estudiar una carrera y era consciente de esta consagración porque lo estaba ahí viviendo con él y él me estaba diciendo que tenía que separarme, que tenía que apartarme, que tenía que ofrecerme a él y es así cuando, aunque suene muy lógico y en nuestra vida, cuando le recibimos al Señor y decidimos, el siguiente paso es consagrarnos, quizás llevamos tiempo de creerle y en ese tiempo, en ese camino de esa consagración, algo tambalea y las cosas se pierden. Y cuando nos ofrecemos a Dios en consagración debe ser así, pasar completamente de nuestras manos, de nuestras propias fuerzas a las manos de Dios para que podamos ser utilizados. Y bueno, yo venía orando de esta manera así especial cuando me llaman de un trabajo para el Amazonas. Finalmente me fui para allá, eso fue así de un día para otro y todo en ese trabajo fue un completo caos, debo decirlo. Al tercer día nos sacan del sitio con amenaza, la comunidad nos amenaza con escopetas y amenaza nuestra integridad física. Finalmente, una semana después, la firma de ingenieros logra negociar con otra parte de la comunidad, ingresamos más abajo, un punto más abajo y bueno, empezamos a trabajar, llevamos un mes trabajando. El trabajo era muy duro, yo empezaba a laborar más o menos a las 6 de la mañana y llegaba a mi lugar de descanso a las 3, 2 de la mañana. Recuerdo que intentaba sentarme en la hamaca, como se pueda sentar en una hamaca y orarle al Señor, hablar con Él y muchas veces sentía que no podía tocarle, me ganaba el cansancio. Pero recuerdo que el 10 de diciembre del 2018 el Señor me despierta, logro tener una comunión con Él, una intimidad con Él y me siento fortalecida, me siento respaldada. Yo ese día salgo a desayunar y el sol brilla, los pájaros cantan. Imagínense un escenario en su día perfecto, un día ideal, no sé, había música celestial de fondo, o sea, todo era maravilloso. Yo salí a trabajar con mi guía, ya estábamos terminando la jornada de la mañana y estábamos extraviados, por no decir que perdidos del camino, en medio de la selva, cuando sucede lo inevitable, me muerde una serpiente, me mordió la talla X o mapaná, pudridora, en mi gemelo derecho de la pierna
Y pues nada, intentamos buscar el camino, nos perdimos más, duramos 1 hora perdidos y finalmente cuando llegamos a un punto medio conocido, pues me quedo sola. Mi guía tiene que irse a buscar ayuda porque entendemos que si hay alguna posibilidad de que yo salga viva de este sitio, de esta selva yo creo que estábamos más o menos a 30 kilómetros de cualquier civilización cercana, era él, tenía que ir a buscar ayuda. Entonces cuando yo me quedo sola, allí es donde empiezan esos momentos trascendentales con el Señor y yo empiezo a hablar con Él intentando caminar porque pues era difícil, ya el dolor era muy fuerte y yo hablaba con Él y yo no recuerdo un solo sentimiento de frustración ni un solo sentimiento de desolación ni haberle dicho Señor porque de forma contraria mi sentimiento era sí había tristeza, lo reconozco, pero nunca me sentí desesperada y yo sabía y entendía que las posibilidades de perder la vida eran 70-30, que de volver a mi hogar completa era muy poco probable. Y recuerdo que repetía de una y otra vez al Señor el versículo 15 de Éxodo 32, búsquenlo porque yo sé que lo modifiqué o lo adapté a mi situación y yo le decía, Señor, si tu presencia va conmigo, a donde quiera que vayas tu presencia yo iré. Y yo le repetía esto y seguía caminando y bueno, así duré 1 hora cayéndome hasta que llegó pues alguien, me recogió, me alzó, el caso fue que para sacarme de allí tuvieron que montarme en mulas, canoas y finalmente llegar a un hospital de atención primaria. Todo el proceso fue muy difícil, fue muy doloroso, fue muy largo y fue muy cambiante, había subidas y bajadas en mi organismo. Pero yo recuerdo que cuando yo le oraba al Señor allí en una habitación donde yo vivía en Bogotá, antes de que todo esto ocurriera y le decía a Dios que le quería consagrar mi vida, lo quería hacer porque quería conocerle, porque quería intimar con Él, porque quería que mi comunión con Él fuera algo más continuo, algo más real que solo quedara en unos momentos de mi mañana o en unos momentos de mi noche. Y yo creo que esto ocurre porque a veces nosotros cuando creemos en el Señor, llevamos mucho tiempo, nos conformamos de pronto con los milagros y con las experiencias que el Señor hace en otras personas, en familiares, en hermanos de la iglesia o a veces en nuestras mismas experiencias pero pasadas. Y yo le decía esto, que yo quería experiencias nuevas, quería vivir experiencias nuevas con Él y tener una intimidad tal como cuando tú tienes a tu persona favorita, a tu mejor amigo o tu esposo y tú llegas a un lugar donde esa persona ya estuvo antes y tú puedes percibir que las cosas como están dispuestas, el ambiente como está organizado, el ambiente en las personas que están allí o incluso el aroma, todo te dice que esa persona estuvo allí porque le conoces, ¿sí? Porque sabes exactamente cómo actúa, cómo va a reaccionar, así quería yo una relación con el Señor. Eso era lo que buscaba cuando me acercaba a Él, cuando le decía de estos meses orándole. Cada vez que nos acercamos al Señor, a leer las escrituras, a alabarle, a hablar con Él, debe ser con una motivación de desear conocerle en nuestro corazón. Porque yo no puedo vivir del Dios de mis padres, yo no puedo vivir del Dios de mis abuelos si fueron ellos los que me criaron. Yo tengo que experimentar a mi Dios y en la hospitalización que fue casi un mes, el Señor es perfecto y Él permitió que allí estuviera mi pareja en ese entonces, hoy mi esposo, gracias a Dios. Y Él sabía que una mamá o un papá no podía vivir una experiencia como la que yo estaba viviendo allí, no tenía por qué experimentar eso porque era fuerte y él tenía la persona adecuada y yo a mi pareja y allí yo creo que nos conocimos de formas que no nos conocíamos hasta ese entonces. Dios me fortaleció a través de él, Dios me mostró su fuerza
y muchas cosas a través de él. Y yo creo que en parte yo escogí ese trabajo o lo acepté porque yo iba detrás de una experiencia. Yo he logrado estar en campo y he logrado experiencias con el Señor en campo porque es tan fácil cuando estás en medio de la naturaleza, escuchar su voz sin ruidos, sin contaminaciones y ya las había logrado, entonces yo iba como con esa esperanza de lograr esa intimidad allí. Y es maravilloso, si pueden háganlo apenas podamos salir, váyanse a una montaña, a un parque natural de todos los que tenemos, tengan esta experiencia, es maravillosa, pero yo creo que yo iba por esto. Y estas experiencias nosotros creemos que solo suceden así, en espacios físicos que nosotros mismos condicionamos. Nosotros creemos que los milagros solo pueden ocurrir en la iglesia, creemos que solo podemos encontrar al Señor en la alabanza, en la adoración, en el pastor. Y ese milagro que yo experimenté en mi vida, el estar hoy viva aquí hablando con ustedes, el estar completa, el tener mi pierna completa, el poder correr, patinar, el poder ser hoy una persona normal, es un milagro que pueden ver los hombres, que puedo testificar de él, pero ese milagro por el que yo iba al campo en ese momento ya había sido logrado por el Señor en intimidad con él. Iglesia, la vida interior que él ha depositado en nosotros siempre nos va a pedir entrega. Por eso hoy quiero que ahí donde estás nos examinemos. Examínate tú con el Señor delante de él, cara a cara, examínate cómo es tu condición ahora. Dile, yo no sé en estos momentos qué sentimientos tengas, si tienes sentimientos de tristeza, de temor, de pronto preocupación por la situación porque no sabes qué va a pasar con nuestro país, con el trabajo. Si de pronto allí donde cuando le hablas sientes que él no responde o que de pronto guarda silencio, pregúntale, Señor, ¿qué me falta consagrarte hoy? ¿Qué me falta entregarte? ¿Qué cosa? ¿Qué hábito? ¿Qué persona? ¿Qué actitud de mi vida no te he entregado? Pregúntale allí y él en intimidad te va a responder, porque él es un Dios perfecto y él es un Dios bueno. Y vas a poder notar si la consagración que has tenido con él es suficiente o si tu corazón ha estado dividido y de pronto sientes que te consagras, pero una amistad no la puedes consagrar, o de pronto este trabajo no lo puedo consagrar, o de pronto mi relación con esta persona no la puedo consagrar al Señor. Y si sientes ese temor y si sientes preocupación, iglesia, el enemigo siempre va a buscar maneras de robar tu consagración con el Señor. Y esos sentimientos de tener que dejar algo, de sentir que si me consagro tengo que dejar mi vida, son sentimientos que pone el enemigo. Y no lo permitas, porque una vez lo haces y tienes intimidad con el Señor, es maravilloso. Yo les puedo decir hoy que yo perdí orgullo, yo perdí cosas de mi constitución natural que me hacían mal, que me destruían internamente, que obstaculizaban mi relación con el Señor, mi relación continua, mi intimidad con Él. Perdí cosas que le hacían daño a las personas que amo y perdí esto, pero gané un poco de Él, gané un poquitico de Él, puedo decirlo, y es hermoso conocer las formas de orar del Señor. Si me preguntan hoy si yo cambiaría algo, a pesar de todo lo que sucedió, a pesar del sufrimiento, del dolor, no cambiaría nada. Si tuviera el poder de volver el tiempo, volvería a aceptar el trabajo, volvería a vivir esta experiencia, porque son formas de conocer al Señor, y cuando las vives en Él, cuando intimas con Él y le conoces, no hay nada mejor que eso, y no creo que hayan cosas que podamos desear después de eso, porque cuando nos consagramos a Él lo hacemos de manera voluntaria. El Señor nunca te va a pedir obligatoriamente hacerlo. Tú te consagras a Él porque lo sientes, porque es su amor el que conmueve tu vida, es su amor el que traspasa tu corazón, y ese amor te impulsa a vivir por Él. Más allá de tu control, no es sentimiento de pérdida, no es sentimiento de temor, es un sentimiento de intensidad, es un sentimiento dulce, hermoso, que vas a experimentar. Así que
Pregúntate, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios para ti? ¿Quién es ese Dios del que habla las Escrituras? Pregúntate, examínate si lo has podido ver, si cuando pasa algo en tu vida lo experimentas, si puedes ver su mano. Es hora de entregar y pasar de nuestras manos, de nuestras fuerzas. En estos momentos es hora de pasar del intentar nosotros de arreglar todo por nuestras fuerzas, por nuestras propias fortalezas. Es hora de entregarle todo al Señor y dejar que Él obre en nuestras vidas y que Él haga su voluntad. Cuando lo hacemos es maravilloso. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Amén. Bien, tremendo testimonio, ¿no? Ahora haremos referencia un poco de lo que ha sucedido con Jamie, cómo Dios le habla a su corazón. Pues vamos a leer el texto de Oseas en el capítulo 2 y versículo 14. Y mientras vamos al texto, quiero recordarte que el profeta Oseas es utilizado por Dios para mandarle un mensaje a su pueblo que se ha apartado de él. Y muchas veces Dios utiliza una simbología bastante particular. Lo que hace con Oseas es decirle que se case con una mujer que es prostituta, Gomer. Y esto por demostrar el amor que Dios le tiene a su pueblo. Y Gomer, aún después de casada, vuelve a las andanzas de la prostitución, se separa de Oseas. Y un día el Señor le dice a Oseas que vuelva a tomarla por esposa. Y esto es una representación de lo que es nuestra relación con Dios y cómo nosotros somos infieles y Dios permanece fiel. Este capítulo 2 es eso que ocurre con Oseas, Gomer, y lo que ocurre con nosotros y la iglesia. ¿Por qué el Señor, cuando dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura? ¿Por qué la invitación del Señor es un poco simpática? La invitación del Señor de decir, te quiero seducir y te voy a llevar al desierto, pero para hablarte tiernamente. ¿Por qué ocurre eso? ¿Para qué ocurre eso? Quiero aclarar algo que estaré mencionándolo durante el mensaje, y es que no siempre que ocurre esto, cuando Dios nos aparta, es porque sea por disciplina. Siempre será para llamarnos la atención en algo importante para que nosotros aprendamos. Así que analicemos esto. Recuerde, en una predicación llamada Las palabras tiernas de Dios. En un primer capítulo simplemente quiero llamarlo antecedentes. Estoy en el capítulo 2 de Oseas. Y a partir del versículo 10, por favor, hasta el versículo 13. El pueblo del Señor se había olvidado de su Creador, se había olvidado de Él. Y nota cómo describe el Señor desde el verso 10. Voy a exhibir su desvergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Cuando en la Biblia encontramos eso que se llama adulterio espiritual, es la referencia entre Dios y su pueblo escogido, una relación de amor, y cómo cuando yo me olvido de Dios y me volteo a amar otras cosas. Por eso en la Biblia es tan insistente el tema cometieron adulterio, no solo el adulterio de pareja, sino un adulterio espiritual. Y aquí lo que dice es, se desvergonzaron con amantes. Es Dios llamando la atención a, se olvidaron de mí. Sigamos leyendo. Verso 11, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo y sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ellas. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. ¿Cuál es el ambiente por el cual esto sucede? Uno, como le decía, el pueblo olvidó a Dios. Y no solo olvidó a Dios, sino que andaban de rumba, en unas fiestas totalmente espectaculares, sin Dios. Y no solo es una vida de rumba, hay muchas reuniones de iglesias donde uno puede decir, oh, sí, espectaculares, el humo, todo lo demás. ¿Y dónde está Dios? Pero no solo era eso, sino que también estaban disfrutando de esa vida, amando el mundo, amando sus placeres,
y diciendo, mire, esto es lo que nosotros tenemos de allí. Se sentían orgullosos de sus zarcillos, de sus joyas, de su paga. Y lo que el Señor dice, ustedes se están olvidando, andan desordenados, andan en rumba, están intentando buscar satisfacción de todas sus necesidades por fuera de Dios, se han olvidado de Dios. Esos son los antecedentes a este tema que quiero tocar. Y paso al segundo punto, que lo he llamado el tratamiento. Y vuelvo a repetir el versículo 14. Dice, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Acá hay un cambio repentino. El Señor viene llamando la atención diciéndoles, voy a acabar con eso, con sus fiestas. Todo lo que para ustedes fue una paga, lo que recibieron olvidándose de mí, y el Señor habla de destrucción, pero de pronto el texto tiene un cambio. No porque el pueblo de Dios haya cambiado. El cambio es por el amor de Dios. Y dice, ahora necesito tener un tiempo a solas con mi amada. Y entonces la atrae eficazmente. Cuando dice voy a seducirla, ¿qué es eso? Una seducción es una atracción. Es una atracción donde no quiero que mires a nadie más. Quiero amarte y quiero recibir igualmente correspondido ese amor. Y lo que el Señor viene diciendo, no dice voy a disciplinarla, voy a castigarla y entonces la voy a llevar al desierto para darle una pela terrible. No, dice voy a seducirla. Y este tiempo de desierto, como yo les decía, no necesariamente es un tiempo por disciplina, por el pecado. Es un tiempo de enseñanza. Y allí el Señor dice, voy a hablarle con ternura, las palabras tiernas de Dios. Es lo que el Señor habla en el corazón. Cuando recordamos lo que pasa con el pueblo que estaba esclavo en Egipto y el Señor lo saca, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 8, leeré verso 2 y 3 y pasaré al verso 16. Cuando el Señor lo saca al desierto y dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Versículo 16. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Mire, en algunos momentos Dios nos lleva a ese tiempo donde nos aparta, donde trata nuestro orgullo, donde tenemos que aprender a depender de Él. Y si lo hizo con el pueblo cuando estaba en Egipto y Él piensa que es necesario volver a hacerlo hoy en día, lo hace. Analicemos lo que pasaba con el pueblo en Egipto. En Egipto tenían trabajo, tenían provisión, pero había un problema, eran esclavos. Cuando pasan por el desierto, el Señor se encarga de mantenerlos. Manda el maná, el agua que fluye en el desierto, las codornices. Cuando llegan a la tierra prometida, vas a notar, ya no cae maná. Ahora dice que se alimentaban del producido de la tierra y de su trabajo. Ok, comparemos, están en la tierra prometida, están en Egipto. En Egipto tenían trabajo, provisión. En la tierra prometida también tienen trabajo y provisión. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia no era el trabajo como tal. La diferencia es el corazón. La diferencia es el estado. En Egipto eran esclavos. En la tierra prometida son libres. Hay un antes y un después. Hay un antes, una seducción del Señor, unas palabras tiernas de Dios, y hay un después. Cuando Dios quiere algo con alguien, primero lo aparta para poder conversar íntimamente con él o con ella, lejos del ruido de las preocupaciones. Cuando Dios quiere algo contigo,
lo primero que el Señor va a ser apartarte, seducirte, atraerte, lejos de preocupaciones. Y allí va a hablarte con ternura y grabar algo en tu corazón. También ocurre cuando, producto del pecado, del orgullo, el hombre se olvida de Dios. Y a veces entonces ese tiempo de desierto sí es un tiempo producto de haberse olvidado de Él. Y ese tiempo de desierto abre muchos oídos de muchos orgullosos que se han olvidado del Señor. Ese tiempo donde el Señor dice, la voy a llevar al desierto, es un tiempo de llamar la atención. Y no necesariamente llamar la atención, es un llamado por disciplina. Llamo la atención porque quiero la atención, ¿me entiende? Porque quiero que me mires. Y cuando el Señor habla, la voy a seducir, es un llamado de atención a su pueblo. Esto nos lleva al tercer y último punto, el resultado. Y ahora continuamos en el versículo 15 hasta el versículo 17. Nota lo que dice. Versículo 15, y me gustaría que fijaras tus ojos cómo comienza ese versículo 15. Dice, allí. ¿En dónde? En el desierto. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Después del punto viene otra palabra. ¿Cuál es la palabra? Allí. ¿En dónde? En el desierto. Me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Creo que fue una de las enseñanzas más importantes del testimonio que vimos ahora de Jamie. Como decía, yo quiero dedicarme exclusivamente a ti, quiero entregarme. Y todo esto la llevó a reafirmar su vida con Dios. Sigamos leyendo. Versículo 17. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Y mire cuál es el resultado de todo esto. En el versículo 15 dice, allí el Señor devuelve los viñedos. Cuando repasamos los versículos anteriores, ¿te acuerdas qué era lo que decía? El Señor decía, yo voy a arruinar sus vides, su cosecha. Y aquí dice, allí voy a devolverles. Entonces, primero, el resultado de que cuando Dios me lleva a ese tiempo de desierto, donde me aparta a llamarme atención, primero es una restitución. Es el resultado. El Señor me habla tiernamente y restituye en tu vida y en mi vida. Pero acá hay algo más. Dice, convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Entonces no solo hay la restitución, sino que el Señor muestra un nuevo camino. La restitución, pero también el Señor muestra un nuevo camino. Y mira que esto es muy fuerte, porque los valles, habla del valle de la desgracia, que se convierte en el paso de la esperanza. Hace tiempo de una predicación hablando de los valles y los montes. Bíblicamente los valles son esos tiempos de problemas. Dice el Salmo 23, aunque halle por valles tenebrosos, digamos que los montes son los puntos altos, la presencia de Dios, los valles, los tiempos de prueba. Y el valle de la desgracia es el valle de Acor, que está citado en Josué, capítulo 7, cuando Acán peca y el Señor pues saca a la luz al pecado. Finalmente muere Acán, muere su familia. Y ese valle de Acán, ese valle de la desgracia, es la primera vez que el Señor disciplina a su pueblo estando en la tierra prometida. Por eso ese valle de la desgracia tiene una connotación muy fuerte. Pero el Señor dice, allí donde en el desierto te voy a restituir. Pero dice, hay un cambio. Convertir el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Hay algunas versiones que dicen en la puerta de la esperanza. ¿Cuál es el resultado de ese tiempo? Restitución. ¿Qué más? Un segundo punto. Una nueva dirección. El Señor muestra un nuevo camino. Y si tú y yo notamos este tiempo que hace, cuando seguimos mirando, dice, allí me va a corresponder otra vez como en los días de su juventud. Una relación íntima, una reafirmación de amor. ¿Ves que no es un llevarla al desierto para darle juguetera, darle palo? Es un llamado de atención.
Es un llamado al ánimo, es un llamado a la esperanza, es un llamado de Dios a sus hijos amados. Sigo leyendo, capítulo 2, verso 19 y verso 20. Yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré mi dote como felicidad, y entonces conocerás al Señor. ¿Y sabe cómo lo entiendo yo? Ese tiempo de llevarla al desierto es un tiempo de renovación de votos. Muchas parejas han hecho una renovación de votos. He participado en varias ceremonias súper lindas además. Y allí el Señor dice, ahora me vas a corresponder. Y recuerde que el dote es lo que el novio entrega para llevarse a la novia. Y el Señor dice, lo que yo te voy a dar va a ser derecho, justicia, amor, compasión, mi fidelidad. O sea, el Señor dice, esto es lo que yo te entrego para que tú me vuelvas a corresponder. Para mí, como le decía, es un tiempo súper lindo porque es un tiempo donde Dios hace una renovación de amor contigo, con su pueblo escogido. ¿Sabe qué es el desierto? El spa que preparó a la novia para la renovación de votos. Yo sé que es un poco extraño este spa, nos imaginamos siempre la tina con espumas, el maquillaje. Este es un tratamiento un poco diferente del Señor. La Biblia no relata cuál fue la conversación en detalle. Pero si tú y yo pudiéramos escuchar esa conversación, esas palabras tiernas, cuando el Señor dice, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. ¿Cuáles son los temas que el Señor tocó allí? Hay un tema obvio y es, una reflexión es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor le dice, tú me vas a corresponder como en los días de tu juventud. De hecho, esto es muy importante para las parejas. Cuando tenemos que apartarnos un poco los dos y reflexionar, ¿por qué nuestro matrimonio está así? Recuerdo mucho, el pastor Silvano Espíndola decía en sus predicaciones, ojo con la curva larga. La curva larga es esa curva que uno va en carretera y no nota uno los grados de inclinación que tiene desviación, pero podrías ir para el norte y de pronto estás yendo para el oriente y no te diste cuenta. Es lo que le pasa al experimento que han hecho con las ranas, los sapos, que si los meten, la meten en un agua hirviendo, pues ya brinca. Pero si la meten en agua fría y comienzan a subir la temperatura poco a poco, ya no se da cuenta y termina calcinada. Y la conversación incluye una reflexión, ¿qué pasó? ¿En qué momento me olvidé de Dios? ¿En qué momento dejé de sentir esa pasión por estar en intimidad, de leer? ¿En qué momento dejó de ser lo más importante para mí? ¿En qué momento mi trabajo se convirtió en un Dios? ¿En qué momento el dinero se convirtió en un Dios? El Señor le llamaba la atención y le decía, voy a quitar de tus labios los dioses. Y recuerde que lo que abunda el corazón es lo que habla la boca. Y el cambio es por dentro. ¿En qué momento Dios se volvió una religión para mí? La conversación incluye puntos como la restitución. Allí te voy a devolver. Pero también la conversación habla de un nuevo camino, un paso de esperanza. Esa conversación es una reafirmación del amor de Dios. No por el cambio nuestro, no por el cambio del pueblo, por el amor de Dios. Es allí donde el Señor dice esas palabras tiernas. Esas palabras que van a quedar grabadas siempre en tu corazón. Quiero invitarte para ir terminando a Jeremías capítulo 29, verso 11. Un texto que todos conocemos, si tenemos el hábito de leer la Biblia. Pero ¿por qué quiero terminar con este texto? Porque este capítulo 29 de Jeremías, si lo miras en tu Biblia, tiene un título y se llama Carta a los exiliados. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Y allí el Señor les manda una carta, un mensaje, un Twitter, les manda un correo. Y dentro de lo que les dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro
y una esperanza. Y cuando tú analizas el texto completo, el Señor les dice, yo sé que ustedes están en una situación que no es normal, estaban secuestrados en una nación extraña. Pero les dice, mire, cásense, tengan hijos, bendigan la ciudad, porque la bendición de la ciudad depende de ustedes, depende de la bendición de la ciudad. Y a manera de conclusión les dice, porque mis planes son de bienestar y no de calamidad. Estas palabras son tiernas, son palabras tiernas en un momento difícil. Y mira que lo que uno más recuerda son las palabras tiernas. No tanto en el momento, las circunstancias, el sitio. Los enamorados sabemos de qué estamos hablando. Y esas son las palabras tiernas del Señor. Eso es lo importante. Estamos tocando la importancia de escuchar a Dios. Y hay momentos donde Dios llama nuestra atención, como lo está haciendo ahora, a lo prioritario, pero sobre todo a nuestra relación con Él. Donde las palabras tiernas de Él que queden grabadas en tu corazón van a ser lo más importante. No importa, tú no te preocupes si es una voz audible de Dios. Dios te puede hablar a través de una predicación, a través de la Biblia, del Espíritu Santo, en una canción. A un profeta le habló a través de un burro. Pero esas palabras de Dios, cuando te habla con ternura, cuando el Señor en tu corazón coloca esa idea, porque así es que habla Dios, el Espíritu Santo, y Él con su palabra que es viva, coloca en tu mente, en tu corazón, lo que Él quiere decirte. Cuando eso ocurre, el resto no importa. Quiero recordarte las palabras de esta familia después de que injustamente estuvieron 9 meses separados de sus hijos. Y decía a ellos, sin Él estaríamos viviendo cómodamente nuestra vieja normalidad, en lugar de estar viviendo con valentía nuestra nueva normalidad. Y yo espero que tu nueva normalidad sea una relación viva, apasionada, creciente con Dios. No todos los tiempos de desierto son tiempos por disciplina. Son tiempos donde Dios llama la atención, porque Él quiere reafirmar el amor en nosotros, su amor hacia nosotros. Y todo es posible simplemente por Jesús. Lo que Jesús hizo es una manera como Él tiernamente nos habla. Nos dice, vengan a mí si están cansados, yo les voy a dar descanso. Por el sacrificio de Cristo en la cruz es que tú y yo podemos disfrutar. Porque gracias a Jesús es que podemos tener restitución. Gracias a Jesús es que nosotros tenemos un nuevo camino en la puerta. Así que me gustaría, vamos a orar. De hoy en 8 estaré tocando la última predicación de esta serie, y es ¿qué hacemos cuando Dios guarda silencio? Va a ser muy importante también. Quiero que allí se dispongan a orar, no les debe dar pena, simplemente un tiempo íntimo, pero sobre todo qué bueno que voluntariamente nosotros tengamos esos tiempos a solas con Dios. Señor, queremos darte gracias por amarnos y porque tu amor no depende de nuestro comportamiento. Tú nos amas con amor eterno y tú nos atraes con lazos de amor. Perdónanos por las veces, Señor, donde teniendo una relación contigo hemos convertido el trabajo, el dinero, los amigos en algo más importante. Y tal vez estamos más orgullosos mostrando, Señor, todo el resultado de una vida sin ti, donde para muchos la vida ha sido rumbas, preocupaciones, y por ningún lado estás tú. Gracias por llamar nuestra atención. Pero lo haces, Señor, para darnos palabras tiernas, no para estar echándonos en cara nuestra falta, nuestro orgullo. Yo te pido, Señor, que a mí, de una manera personal, en estos días, en esta semana, me hables, me reafirmes, me recuerdes, y a cada uno, Señor. Gracias porque tú eres real, tú siempre hablas. Descansamos en ti, sabiendo que tú eres Dios, que eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si ya has tomado la decisión de
recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Tal vez el testimonio que escuchaste ahora te ha hecho pensar. Y me gustaría invitarte, si no lo has hecho, que en este momento, allí donde estás, simplemente yo te voy a guiar en esta oración. Puedes hacerlo mentalmente, si puedes hacerlo ahí en voz baja, si en familia, como están reunidos, pueden orar juntos, será muy bonito. Me gustaría que oraras de esta manera y dijeras así: Señor Jesucristo, en este momento yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por ir a la cruz y derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Creo que a partir de hoy mi vida cambia. Soy un hijo tuyo. Sé que me hablas, sé que me guías y lo que tú me das queda en mi corazón para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, nos gustaría poder acompañarte. Puedes entrar a la página www.casarroca.org. Allá hay un botón donde dice Soy nuevo. Déjanos tus datos allí, por favor. La iglesia tiene diseñado un proceso de cómo llevar a la gente a que crezca en su relación con Dios. Tenemos también consejería, no solo para las personas nuevas. Por favor, comunícate a través de las redes sociales, correos, y estaremos atendiéndote. Nos gusta también, obviamente, orar. Somos una familia por aquellas personas que han estado celebrando cumpleaños, han estado de aniversario. Incluso nuestro diácono Diego y María Amparo estaban celebrando esta semana 27 años de casados y agradecemos a Dios por vidas como la de ustedes. Algunas personas ya están retomando su trabajo y se están desplazando por la ciudad. Tal vez hay algún tipo de viaje y nos gustaría orar. Así que ahí como están, por favor, únanse. Si ahí está el cumpleañero, los de aniversario, hijos, si están con sus papás que están de cumpleaños, quiero que ustedes oren por ellos, por favor. Y vamos a decir así: Señor, queremos darte gracias por la vida que tú nos has dado, por estos cumpleañeros, Señor, allí donde se encuentran en su casa, por los aniversarios, porque es un año más, Señor, un aniversario que, como hemos compartido en estos días, jamás se olvidará esta celebración en casa, juntos, Dios, recordando qué es lo importante que tú nos has dado. Bendigo las vidas de aquellas personas que están trabajando, que tienen que salir y desplazarse. Señor, pon ángeles alrededor de ellos, protegiéndolos, cuidándolos, mi Señor. Y gracias por esta semana, por todo lo que viene, Señor. Oramos porque tú pongas tu mano en el mundo. Ten misericordia, obra, cumple tu propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, también quiero recordar la importancia de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias a la iglesia por su generosidad. Tenemos nuestro club de amigos del MAS, la ayuda social que la iglesia siempre viene brindando, y gracias porque la iglesia siempre se ha caracterizado por esa ayuda social. Antes de tomar la cena, quiero informarles, todos los miércoles a las 6 de la tarde, antes del servicio, que es a las 7, tendremos un tiempo de oración. Después conectarte en el mismo canal donde escuchas estas predicaciones, vas a tener el tiempo de oración. Este miércoles tenemos invitado a Eibar Gutiérrez. Este hombre, un hombre con una gracia súper linda de parte de Dios. No podemos enfriarnos, no podemos aburrirnos. Un mensaje que él nos tiene. Además que usted sabe que él comparte siempre de una manera muy linda el tiempo de la alabanza. Así que invita a alguien. ¿Cómo podemos hacer en este tiempo? El mensaje que damos a las 11:30 de la mañana es el que queda grabado en las redes sociales. ¿Cómo me gustaría que tomes ese link y se lo envíes a alguien? Un familiar, un amigo. Tal vez la predicación de hoy es una predicación muy oportuna para ello. Mándaselo. No sabemos si la persona en cualquier momento se despierta en la madrugada y Dios la lleva a que escuche este mensaje. En la página de la iglesia, www.casarroca.org, va a haber un botón que dice Canal TV Red. Me gustaría sugerirte que fueras. Allí vas a encontrar todos los cuestionarios del pastor Darío y hay una parte de películas cristianas gratuitas. Buenísimo. Así que puedes ir, vas a tener material para ti y para tu familia. Y de hoy en 8 estaré compartiendo el último mensaje de esta serie: ¿qué hacer cuando Dios guarda silencio? Bueno, espero que ya estén listos allí con la cena. Les doy unos segunditos para que se alisten y vamos a recordar
lo que dice el apóstol Pablo cuando recuerda la institución de la cena hecha por parte de Jesucristo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor Jesucristo, queremos darte gracias en este momento, poder estar en familia juntos, recordando ese momento en el cual tú fuiste a la cruz y te entregaste por nosotros, derramaste tu sangre en un juicio injusto, pero tú lo hiciste por amor. Y hoy, con el pan y el vino, que son elementos físicos que a nosotros nos acuerdan de cómo fuiste allí a la cruz, queremos darte gracias. Darte gracias porque tú eres nuestra guía, el que nos habla, el que siempre tiene unas palabras tiernas para animarnos y guiarnos. Gracias por cambiar un valle de desgracia en un camino de esperanza, una puerta de esperanza, porque tú eres la puerta, Jesús. Bendigo cada familia que está allí, cada persona, Señor. Háblale, reafírmale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me queda más decirles que los amo mucho. Recuerden la reunión este miércoles 7 de la noche, próximo domingo 7:30, 9:30, 12:30, la última predicación de esta serie. Conéctate con los grupos pequeños, es muy importante. Un abrazo, Dios los bendiga, disfruten. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final.
adoraré.